En este video les hablaremos de los recursos hídricos, su contaminación y métodos de gestión eficientes. El agua es un recurso vitable insustituible y sin embargo en años recientes hemos visto desastres petroleros, amplias nubes de plástico en los océanos, derrames químicos y secados de lagos, todo por consecuencia directa o indirecta de las acciones conscientes e irresponsables de los grupos empresariales. La intensificación de la degradación ambiental, el cambio climático, el crecimiento demográfico y la rápida urbanización, entre otros factores, también plantean desafíos considerables para la seguridad de los recursos hídricos. Además, en un mundo cada vez más globalizado, el impacto de las decisiones relacionadas con el agua traspasa las fronteras y afectación a la población global. El tema del agua es un tema complejo y de interés colectivo, principalmente cuando las fuentes de agua presentan condiciones preocupantes porque son sobreexplotados, se están contaminando y son apropiados por intereses particulares en desventaja para las poblaciones tradicionales, asentadas en los territorios de intereses económicos. La gravedad de estos acontecimientos ha forzado a gobiernos en buscar solucionar estas problemáticas de la manera más rápida. En nuestra investigación les daremos ese nuevo enfoque, presentando eventos antecedentes y luego comentando algunas de las estrategias que podría ser el futuro de nuestras aguas. Si bien la contaminación del agua está comenzando a recibir lentamente la atención que merece, la contribución de la producción de alimentos a este problema aún no ha recibido suficiente consideración, particularmente en la gestión del uso, desarrollo y manejo coordinado de recursos hídricos. El sector agropecuario es el principal usuario del agua en el mundo, así como generador de contaminación difusa. La contaminación difusa o no puntual se refiere a las descargas que se generan sin que se conozca de dónde se originaron, quién fue el responsable de la contaminación ni cuánto contribuyó a esta. La extracción promedio de agua dedicada al riego agrícola es de 70%, con extremos que van de 16% en Finlandia a 92% en India. En México, el sector agropecuario usa 78% del agua extraída. El constante crecimiento de la población alienta la necesidad de producir más alimentos. De 139 millones de hectáreas irrigadas en 1961 a 330 millones en 2016, un uso más intensivo de suelos, fertilizantes 10 veces más hoy que en 1960, y pesticidas, el mercado alcanza los 35 millones de dólares anuales. Mientras tanto, la intensificación de la producción pecuaria, que es el número mundial de cabezas de ganado, ha sido triplicado desde 1970. Ha visto surgir una nueva clase de contaminantes, antibióticos, vacunas y promotores hormonales de crecimiento que viajan a través del agua desde las granjas a los ecosistemas y el agua que empleamos en las actividades cotidianas. Actualmente la población está demandando más proteína de origen animal. Esta ecuación refiere que la producción pecuaria responda así de forma multiplicada, pero también respetando, en el caso de México, la sustentabilidad de las 109.8 millones de hectáreas destinadas a la ganadería. El control de las descargas no puntuales agrícolas enfrenta problemas de tipo metodológico, técnico y político que ocasionan, incluso en países desarrollados, que las actividades agropecuarias no estén reguladas apropiadamente y que en la actualidad las prácticas productivas de este sector sean las principales responsables de la contaminación difusa de agua. Revertir los procesos negativos en las fuentes de agua exige cambiar las prácticas en lo local, lo regional y lo nacional y sus relaciones fronterizas. Esto es asumir un cambio de perspectiva. Más allá de considerar al agua mercancía o de manera utilitaria al servicio de la industria alimentaria, a costa de su contaminación, deterioro de ecosistemas lacustres e implicaciones de disponibilidad con calidad para realizar actividades cotidianas, atenderla como un patrimonio colectivo y tomar acción responsable de su manejo sustentable. El tema del agua es un tema complejo y de interés colectivo, principalmente cuando las fuentes de agua presentan condiciones preocupantes porque son sobreexplotadas, se están contaminando y son apropiados por intereses particulares en desventaja para poblaciones tradicionales asentadas en los territorios de interés económico. Un ejemplo de lo anterior es la catástrofe social, económica y ecológica que se produjo en el Mar de Aral y en su cuenca de drenaje desde el decenio de 1960. Su proceso de desecación ha sido uno de los mayores desastres ecológicos y esto a su vez ha sido una de las demostraciones más dramáticas de cómo las prácticas agrícolas mal planificadas y ejecutadas son causantes de uno de los mayores desastres naturales producidos por la actividad humana.
El mar de Aral entre Uzbekistán y Kazajistán tuvo una superficie de aproximadamente 67.000 kilómetros y suministraba la sexta parte del pescado que era consumido en la Unión Soviética entre 1954 y 1960. El gobierno de la antigua URSS ordenó la construcción de un canal de 500 kilómetros de longitud que tomaría un tercio del agua del río Amudarya para una enorme extensión de tierra irrigada. La necesidad cada vez mayor de agua debido a la mala gestión de su transporte y a la falta de previsión y eficiencia del riego supuso tomar agua de más ríos que desembocaban en el mar de Aral. Dichas obras de canalización resultaron ser ineficientes y una gran cantidad de agua se perdió en el camino. Por si no fuese suficiente, las especies agrícolas elegidas para la explotación eran en su mayor parte algodón y arroz. Estos dos tipos de cultivo requieren una cantidad de agua muy elevada para su producción. El colapso del mar de Aral no solo es un desastre medioambiental, también ha tenido repercusiones sociales como resultado de la desertificación de las últimas décadas. Las que antes fueron ciudades costeras fueron alejándose del agua y murieron millones de peces. La antes prolífica industria pesquera languideció hasta casi desaparecer, y eso derivó en un porcentaje alto migratorio hacia zonas más prósperas. Durante años, los pescadores locales clavaron palos en el lago para demostrar que el agua estaba disminuyendo, pero no se hizo nada. Ahora hay imágenes de barcos abandonados como la estela de un fantasma. Uno de los principales desafíos que enfrenta la sustentabilidad se asocia directamente con la posibilidad de intervenir para incurrir de manera positiva en la solución de los problemas ambientales, teniendo en cuenta la disposición de tres de los sectores: económico, gubernamental y social, para generar una serie de acciones encaminadas para darle solución a la problemática planteada. En el enfoque de satisfacción de las necesidades de agua se impulsó un cambio radical, pasando de un enfoque basado en el incremento de la oferta a través de obras hidráulicas a uno que privilegia la reducción de la demanda, haciendo un uso más eficiente del agua, recuperando pérdidas físicas y reusando volúmenes. En la urbanización, el concepto de desarrollo urbano se emplea para referirse a procesos relacionados con el crecimiento de las ciudades. Asimismo, suele emplearse de manera indistinta e intercambiable. En este se señala que la ecología humana y sus aportaciones que el ser humano transportó a los límites de la naturaleza por su supervivencia, uno de los papeles más importantes lo ha desarrollado el recurso del agua. También se señala que el concepto de la sustentabilidad está basado en la disponibilidad del agua, donde el factor actúa como un regulador de la ocupación territorial de poblaciones. En las grandes urbes, los servicios urbanos relacionados con el abastecimiento del agua, el drenaje y el saneamiento presentan niveles de cobertura muy irregulares debido al inadecuado manejo del agua. Redes de abastecimiento de agua potable, redes de drenaje urbano y plantas de tratamiento de aguas residuales. Los servicios básicos de los recursos de agua en las ciudades se tiene como la cobertura más alta corresponde al agua potable, seguida del drenaje urbano y posteriormente el saneamiento de las aguas residuales. Los factores que afectan en la disponibilidad del agua en las ciudades dependen de las condiciones que presenta el ciclo hidrológico, de la velocidad con las que son extraídas para cubrir los requerimientos de las actividades económicas y de la población, y el agua que una vez que se utiliza en el caso del agua residual requiere eliminarse, por lo que se descarga en los cuerpos de agua superficiales. Este proceso se debe de hacerse después de un previo tratamiento para evitar la contaminación de los cuerpos. El agua residual también puede usarse, por lo que requiere nuevas infraestructuras y tecnología que pueden beneficiar en los usuarios industriales, domésticos y que se encuentran en las ciudades, así como su uso para la agricultura. Para el control del agua se ha hecho un índice en el cual se considera la disponibilidad natural media del agua por habitante del año, que es el indicador internacional para evaluar la situación de los recursos hídricos de una cuenca hidrológica. Así, se considera que existe una escasez extrema cuando es menor a 1000 metros cúbicos por habitante al año. Una escasez crítica si su valor oscila entre los 1000 y 1700 metros cúbicos por habitante al año, cuya situación es necesaria tomar medidas pertinentes para preservar el recurso hídrico. Una disponibilidad baja y media si los valores se encuentran entre los 1700 y 5000 metros cúbicos por habitante al año. Y una magnitud que si son superiores a los 10.000 metros cúbicos por habitante, se considera que tiene una disponibilidad de agua muy alta. En el caso de México, los cambios económicos en los últimos años se han visto acompañados de un proceso de ocupación territorial cada vez más de mayor intensidad con respecto a los años anteriores. Este proceso de asentamiento territorial en las regiones con mayor disponibilidad del agua se caracteriza por los patrones de deforestación y las pérdidas de los suelos.
por lo cual su infraestructura hidráulica con el que cuenta México es muy compleja, ya que la población y la actividad económica presentan una disponibilidad inversa, es decir, existe un incremento constante de población concentrándose en áreas donde la disponibilidad del recurso es menor, y el país no cuenta con la adecuada administración con la relación a procesos como planeación, dirección, supervisión y control. Los métodos de gestión para las ciudades en las iniciativas más recientes son fortalecer y diversificar los recursos hídricos disponibles a nivel nacional. Por ejemplo, Estados Unidos se presenta para enfatizar el papel fundamental del agua en la reutilización para el cumplimiento de los SDGs, los Sustainable Development Goals, sobre el agua potable y el saneamiento. En una gestión conjunta, el agua entre México y Estados Unidos tiene una larga historia de la frontera que tiene más de 3.000 kilómetros y es una de las fronteras binacionales más transitadas del mundo, con un índice de aumento de población muy superior al de cualquiera de los dos países, por lo cual se propuso un sistema de regulación con la intención de preservar y evitar la máxima contaminación del río, así como restablecer el ciclo hidrológico en la zona norte, con la intención de reducir los cambios climáticos tan drásticos. La minería, reconocida públicamente como una de las fuentes de contaminación de agua más notorias, comenzó su auge en el siglo XVIII. A pesar de que existía desde la antigüedad, en este tiempo tuvo un impulso gracias a la revolución industrial. Esto permitió el desarrollo de técnicas que le daban la oportunidad a los mineros de ir más profundo y acceder más minerales. Esto también dio paso a nuevas técnicas de minería, por ejemplo la minería de cielo abierto. En tiempos recientes se le ha prestado atención a la seguridad en las minas y alrededor de los productos que liberan al ambiente. El problema se ha notado en que la facilidad económica y política dada a los grupos responsables por estas operaciones ha sido tan grande que las leyes son demasiado laxas y permiten que ocurran accidentes tales como el caso de Aberfan, donde la Junta Nacional de Carbón amenazó al pueblo con cerrar la mina y dejar a todos sin trabajo, en el evento de que denunciasen prácticas inseguras. Al final, un deslave de desechos de la mina sería soltado sobre el pueblo. Este deslave tomaría 144 vidas, donde 116 eran menores. En casos particulares más recientes, tenemos casos como los de Latinoamérica, en especial la represa Fundão, ubicada en Brasil, en el municipio de Mariana. El 5 de noviembre de 2015 sufrió un colapso por una combinación de falta de mantenimiento por parte de Samarco, una empresa que manejaba dicho dique, y por una mala construcción, junto con 3 pequeños temblores que terminaron de comprometer a la estructura. Esta represa liberó más de 33 millones de metros cúbicos. La ola mató a 19 personas y recorrió más de 650 kilómetros a lo largo del río 12. Estando en el río, opacó aguas y se depositó a forma de lodo. Considera que al menos 11 toneladas de peces murieron a raíz del accidente, además de que 1.469 hectáreas del bosque fueron arrasadas. Estas tendrán dificultades o les será imposible recuperar. Otro ejemplo es el citado en México, de la mina Buenavista del Cobre, ubicada como la 7ª en producción mundial. Encontrada en Cananea y bajo el mando del Grupo México, esta mina a cielo abierto en operaciones desde 1899. Actualmente sus productos registrados son cobre, oro y plata. El 6 de agosto de 2014 se derramaron 40.000 metros cúbicos de una solución de sulfato de cobre en el arroyo Tinajas. Este derrame alcanzó a los ríos Sonora y Bacanuchi, llevando a una zona afectada de casi 280 kilómetros de río. Eventualmente, 322 pozos y norias cercanas o directamente alimentadas por estos ríos contaminados serían cerrados. Esto afectaría a más de 25.000 habitantes distribuidos en 7 municipios a lo largo de las islas. Un informe publicado por la UNAM reportaría un incremento en las concentraciones de metales pesados tales como hierro, arsénico, plomo y cobre. Encima, encontraron un deterioro notable en el número de peces endémicos en zonas afectadas. Para eventos como aquellos posteriormente detallados, la BNUMA da varias propuestas para evitar que sucedan una vez más. Entre las propuestas dadas por la BNUMA para la prevención de este tipo de accidentes está el almacenado en seco. Dada la inestabilidad del almacenamiento mediante diques, una buena alternativa para espacios áridos o secos
es filtrar los desechos para dejar los residuos rocosos que podrán ser fácilmente transportados o almacenados. Otra propuesta es biolixiviación. Mediante el uso de microorganismos es posible extraer grandes cantidades de metal que no pudieron ser aprovechados en la lixiviación inicial. El monitoreo mediante sensores es una buena forma de mantener una buena vista de todo lo que está pasando en el dique, ya que sensores podría dar una vista más precisa de lo que está ocurriendo, incluidos movimientos, cambios en el pH y inestabilidad. El reuso de residuos es una buena idea para evitar la acumulación de estos en grandes cantidades lodosas. Muchos de los residuos almacenados pueden ser fácilmente reusados. La combinación de estos factores aumenta la competencia por el agua y conduce a grandes insuficiencias en el suministro de la misma. La forma más eficaz de mitigar la presión sobre los ecosistemas acuáticos y rurales es limitar la emisión de contaminantes en el origen o interceptarlos antes de que lleguen a los ecosistemas vulnerables. Una forma de hacerlo es desarrollar políticas e incentivos que alientan a las personas a adoptar dietas más sostenibles y limitar los aumentos en la demanda de alimentos con gran huella ambiental. A nivel del consumidor, puede resultar útil reducir el desperdicio de alimentos. Con la información ya obtenida, concluimos que los procesos de producción y estilos de vida son gozados principalmente por una fracción de la sociedad, despreocupada por la sustentabilidad. Sin embargo, las afectaciones al agua no se limitan ni limitarán a la fracción, ya que al no tomar acción por cambio, casi sin darnos cuenta, los ciclos que apuntan a nuestra frágil sociedad empezarán a ceder, hasta llegar a una alteración ecológica, en forma de escasez del agua, disrupción de los ecosistemas y futura inaccesibilidad a otros recursos en su conjunto. Eso sería todo por su atención. Muchas gracias.